Muy buenos días, amada iglesia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo y que Dios tenga misericordia de este servicio y sea acepto a sus ojos. Como lo hicimos en la lectura al unísono, se leyó el texto de Mateo capítulo 2, de los versículos 1 al 15, y hoy culminaríamos la tercera parte de la serie de sermones sobre el verdadero significado de la Navidad. Primero vimos cómo fue profetizado 750 años antes de Cristo, cómo se profetizó que una virgen daría a luz un niño y que sería su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Pero también el mismo profeta Isaías profetizó más de 700 años el texto que dice, porque un niño nos es nacido, la encarnación de Cristo, un hijo nos es dado, el Hijo eterno de Dios, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y eso nos daba a entender claramente la unión que hay entre el evento del nacimiento de Cristo encarnado, el Dios hecho hombre, con el evento de la cruz. Y si observaron los signos que cantamos hoy, todos tienen que ver con nacimiento y muerte y resurrección, porque es un evento que tiene un solo propósito. Por eso celebramos el nacimiento de Cristo, no como el mundo lo celebra, no como el mundo piensa que lo puede celebrar, sino como la Biblia nos enseña que lo debemos de recordar. Un gran acontecimiento que partió en dos la historia de la humanidad. En el segundo sermón hablamos acerca de la historia de la Navidad desde la perspectiva ya de lo que fue el nacimiento del Señor, de cómo también le fue revelado a los pastores que estaban velando por sus ganados y cómo los ángeles del cielo en grandes multitudes alabaron a Dios en lo que se llamó el primer himno de alabanza con respecto a la encarnación de Cristo. Gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres en la tierra. Hoy vamos entonces con la tercera parte que tiene que ver con el impacto del nacimiento de Jesús. Y como pudieron apreciar, Mateo 2, del versículo 1 al 15, nos dice lo siguiente, que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora bien, la historia de nuestro Señor Jesucristo es maravillosa y casi que la podríamos resumir en cuatro grandes estaciones. La primera estación de la historia de Cristo es la gloriosa y majestuosa y maravillosa evento o maravilloso evento del nacimiento de Jesús. Jesús nació porque un niño nos ha nacido. Pero obviamente no nos podemos quedar allí, que es el error de celebrar mal la Navidad, porque ese niño no se quedó como un niño, él creció. Entonces, tenemos que ir a la segunda estación y tenemos que pasar al Jesús que fue crucificado, porque un hijo nos ha sido dado. Y fue crucificado para redimirnos de nuestros pecados. La tercera estación es el Jesús resucitado. Ascendió a los cielos y nos envió el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, con el cual los que creemos en Él clamamos Abba Padre. Y tan solamente aquellos que creen en Él podemos aguardar o pueden aguardar la cuarta estación, que sería ¿cuál? La segunda venida de Cristo, cuando venga por su iglesia y sea todo ello glorificado y vivamos en la vida eterna siempre con el Señor. Esa cuarta estación estamos a la espera, estamos a la expectativa, para que reinemos con Cristo por toda la eternidad. Pero como lo dije, esa cuarta estación solamente la pueden experimentar o aguardar los que verdaderamente creen en el Señor Jesucristo. Entonces, si los que están aquí en la iglesia se identifican claramente con los que creen, pues ya sabemos cuál es nuestro destino. Pero también nos hace ver el texto
implícitamente que hay un grupo o hay muchos que no van a creer o no lo creen. Podemos decir que aquí también encontramos los que aceptan el Evangelio de Cristo y a su persona, y los que rechazan la persona de Cristo y su Evangelio. Y así podemos hablar del trigo y la cizaña, de las ovejas y los cabritos, de los buenos y de los malos, de los redimidos y de los reprobados, etcétera, etcétera. Pero de acuerdo al texto de Mateo, del capítulo 2, del 1 al 15, y de lo que se expuso en el domingo anterior, que fue también de Lucas capítulo 2, del versículo 1 al 20, que obviamente pues no lo vamos a leer todo por factor tiempo, pero sí podemos encontrar que allí se identifican las diferentes reacciones que tuvo la gente o tuvieron aquellos que fueron informados del nacimiento de Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el impacto que el nacimiento del Mesías causó en muchos de ellos? Por eso vemos entonces que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bueno, aquí nos dice el versículo 1 claramente que el Señor nació en Belén de Judea, que es la ciudad de David. Y eso ya fue explicado en el sermón anterior. ¿Por qué era importante que naciera en la ciudad de David? Porque a David se le había prometido que de la ciudad donde él había nacido vendría el Mesías. O sea que vemos el cumplimiento preciso de la profecía. Pero dice que fue en días del rey Herodes. Y sabemos por historia también que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces, para los que no lo saben, el año del nacimiento de Cristo no es el año 0 de la humanidad. El Señor nació antes, porque él vivió en los días del rey, él nació en los días del rey Herodes y Herodes el Grande murió en el siglo IV antes de Cristo. Por lo tanto, se calcula que Jesús nació entre el año quinto y sexto antes de Cristo. Y eso está según la datación normativa del calendario gregoriano. Por esa razón, cuando se habla de que el Señor estuvo presente frente a Juan el Bautista, se calcula que cuando él se presentó ante Juan el Bautista estaba en sus 26 o 27 años y ahí comenzó su ministerio. Pero también nos dice el versículo que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Ahora bien, clarificamos que cuando vienen del oriente, se calcula que venían de una parte del territorio de Babilonia, tuvieron que caminar o cabalgar grandes kilómetros hasta Jerusalén. Y nos habla de unos magos, pero ahí la palabra mago no implica el mago que usted y yo conocemos hoy día, el que hace magia o el que te adivina las cartas, no. Aquí la palabra mago significa sabios de Oriente. Inclusive en algunos manuscritos se habla de ellos como sacerdotes de Oriente. O sea, eran consejeros de los reyes de Oriente. Entonces no eran magos en el sentido que conocemos tú y yo en el día de hoy, sino que eran sabios de Oriente. Y dice que llegaron después del nacimiento de Jesús. Ahora, la venida de estos sabios cumplió, por supuesto, otra profecía, en la cual se incluía que los gentiles vendrían de varias naciones a bendecir la simiente prometida a Abraham. Eso está en Génesis 22, 18, que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. O Isaías 63, que dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y nuevamente, si hablamos de Génesis, estamos hablando de por lo menos 4000 años antes del nacimiento de Cristo. Y si hablamos de la profecía de Isaías, estamos hablando de más de 700 años antes de Cristo. Y por si fuera poco, Zacarías, que también vivió más o menos unos 500 años antes de Cristo, escribe lo siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Emmanuel, que significa Dios
con nosotros. Luego también nos habla el texto en el versículo 2 diciendo lo siguiente, que ellos vieron su estrella. No dice una estrella, dice su estrella. Y miren lo que dice en Números, capítulo 24, versículo 17. Lo veré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. O sea, esto lo escribió Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, en uno de los libros del Pentateuco, en el libro de Números. Ya se hablaba de la estrella de Jacob, la estrella de Israel que se levantará como cetro de Israel. ¿Y a quién le fue prometido el cetro de Israel por toda la eternidad? A Cristo, al hijo de David. No hablo del Israel nacional, hablo del Israel total, que es la iglesia de Cristo, conformada por judíos y gentiles que creen en Cristo Jesús. Pero cuando también se habla de la estrella, tenemos que comprender que se pudo tratar de un asunto puramente sobrenatural. No que esa estrella de pronto exista el día de hoy. Algo parecido o similar a lo que ocurrió con Jonás. El Señor pudo haber creado un pez de manera especial para tragar a Jonás y luego para que lo expulsara. Hay muchos científicos que quieren tratar de decir es imposible porque en una ballena cabría Jonás, pero su boca no, porque la boca de la ballena es muy estrecha. Bueno, ahí no dice que fuera una ballena, dice un gran pez. Entonces el Señor pudo crear un gran pez para ese asunto o simplemente pudo ser, por supuesto, pudo haber sido un cachalote, que es tal vez una de las especies más grandes marinas que pueden tragar a un ser humano y devolverlo. ¿Por qué decimos que puramente sobrenatural? Porque dice cuando ellos llegaron la estrella se detuvo. O sea que también se podría creer que fue una señal especial, así como le ocurrió al pueblo de Israel, que fue guiado por una nube en el día y por una llama de fuego, una columna de fuego en la noche en el desierto. Y la nube se detenía, entonces el pueblo se detenía. Y si avanzaban en la noche, el fuego alumbraba el camino y cuando el fuego se detenía, el pueblo se detenía. Eso mismo pudieron haber experimentado estos pastores de Oriente respecto a la señal de la estrella. Hemos visto su estrella. Vamos con el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y ahí comenzaron las primeras reacciones. Mire cómo impactó el nacimiento de Cristo al rey Herodes. Pero también tenemos que hablar de quién era el rey Herodes. Porque dice que él se turbó y toda Jerusalén con él. Pero ¿por qué sería que toda Jerusalén se turbó? Bueno, porque los judíos conocían muy bien la historia que registra, la misma historia del rey Herodes, de que era un hombre paranoico, violento y homicida. Esas eran las características de Herodes el Grande. Paranoico, él pensaba que todo el tiempo lo estaban persiguiendo y que todo el mundo le quería quitar su reinado. Y era un hombre violento y homicida para con los miembros inclusive de su familia, ya que la historia narra que él llegó a mandar matar inclusive a sus propios familiares para mantenerse en el trono. Y como un idumeo, porque Herodes no era judío, también tienen que entender eso, que él no era judío, él era de Idumea, la región de Idumea. Como un idumeo nombrado rey de los judíos por el emperador Julio César, el primer emperador romano, es comprensible entonces que a Herodes le perturbara la noticia de que hubiese nacido un verdadero heredero que sería legítimo rey de Israel, no él que era un intruso y un usurpador en el reino de Israel o en el trono de David. Entonces, claro, toda Jerusalén tuvo que haberse turbado porque sabían y esperaban con temor la reacción violenta, paranoica y criminal de este rey. Y por supuesto, no nos equivocamos, ya que la Biblia narra que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, evitando así el nacimiento o que el Mesías viviera. Algo muy similar a lo que hizo Faraón en la época de Moisés, que ordenaba a las parteras egipcias que mataran a todos los niños varones, con el fin de evitar
que naciera el libertador de Israel. Por eso se habla de Moisés como profeta y Moisés habla de que vendrá otro profeta mayor que él en el sentido de que tenían que hacer todo lo que ese otro profeta dijera apuntando a Cristo. Y es bueno que la iglesia conozca estos aspectos históricos porque eso les va a dar una mayor claridad respecto al significado de estos eventos y de la misericordia de Dios, de permitir que 2000 años después de este evento, usted y yo estemos hoy justamente escuchando y exponiéndonos a la palabra del Señor, comprendiendo la profundidad, la anchura, la altura y la largura de lo que implica y de lo que significa para la humanidad que Dios se haya encarnado y que haya nacido de una virgen como un ser humano completo pero sin pecado. Pero también tenemos que decir que la reacción de toda Jerusalén con él no solamente fue por el terror que Herodes podía implicar en sus decisiones, sino también por su corazón duro e incrédulo. ¿Por qué lo decimos? Porque dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces mandó a convocar a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, o sea, a los sabios de Jerusalén, al Sanedrín judío. A los principales sacerdotes se refiere a los que ocupaban el cargo más alto del Sanedrín judío, y aparte de eso a los escribas, que eran los encargados de mantener actualizada toda la palabra de Dios. La escribían constantemente por el desgaste de los pergaminos y de los papiros. O sea, a los conocedores de las escrituras. ¿Y qué dijeron ellos? Herodes les preguntó en dónde había de nacer el Cristo. Y la respuesta fue muy clara: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Recuerdan? Por Miqueas. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué indica esto? Que conocían las escrituras, conocían la profecía, conocían el sitio donde habría de nacer el Mesías, pero no lo creyeron. ¿Cómo lo sabemos? Por el desarrollo. Los fariseos, los escribas, los saduceos no creyeron. Por eso lo crucificaron, porque no creyeron en él. No creyeron que él pudiera ser el Hijo de Dios. No pudieron creer que él sería el Dios encarnado que ha sido profetizado y prometido desde el Antiguo Testamento, de que Dios mismo salvaría a su pueblo, de que Dios mismo visitaría a su pueblo. De como lo dice el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor. ¿Recuerdan cuando Cristo le dijo a los fariseos? ¿Cómo pues David le llama Señor siendo su hijo? No le supieron responder, porque dijo el Señor a mi Señor. Entonces vemos que la dureza del corazón del pueblo de Israel no les permitió ver el resplandor ni de la estrella, y menos el resplandor de la gloria del nacimiento de Cristo, como sí lo vieron los ángeles de Dios y los pastores que fueron a verificar todo el informe que le dieron estos ángeles. Entonces tenemos la primera reacción negativa, que Herodes se turba y toda Jerusalén con él, incluyendo a los principales sacerdotes y a los escribas. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Por supuesto, ahí Herodes comenzó a mostrar que era un hombre muy astuto, porque dice que los llamó en secreto a los magos. Indagó de ellos con mucha diligencia. O sea, me imagino un interrogatorio bien profundo, bien sabio, para extraer información acerca del tiempo de la aparición de la estrella. Y luego los envía a Belén y les dice lo siguiente, verso 8: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber. Y esto es lo más tremendo de todos:
para que yo también vaya y le adore. Pero no es extraño, hermanos. Sabemos que en las iglesias siempre se infiltra gente no creyente que se hace pasar por gente creyente. Está expuesto en muchas de las cartas. De hecho, el apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso debemos comprender que las principales apostasías no vienen del exterior. Los cristianos pensamos muchas veces que es que la apostasía viene de falsas religiones. No, las falsas religiones ya están identificadas. Lo tremendo es que salen de la misma iglesia y de ahí han salido los grandes apóstatas que rechazan el evangelio del Señor y van y crean una nueva religión o un nuevo evangelio que no es el verdadero evangelio, por supuesto. Entonces la apostasía sale de las mismas iglesias. Y aquí vemos el caso de Herodes, que con mucha astucia falsamente dice que si lo hallan, él va a ir y adorarlo también. Por supuesto, tratando de engañar a estos sabios de Oriente, los cuales fueron advertidos que no hicieran eso, que no se devolvieran por el mismo camino, sino que se devolvieran por otro camino. Herodes habló engañosamente, como lo vimos después de que mostró su verdadero corazón con la matanza de los niños. Entonces vemos las reacciones negativas. Todo un rey y toda una nación, en su gran mayoría, con sus principales dirigentes. Un rey no judío, pero que gobernaba Israel, porque lo impuso allí el emperador Julio César, que no quería poner en riesgo su reinado, por supuesto, por su ambición. Pero lo más triste es que todo un Sanedrín judío, conformado por sacerdotes y escribas que conocían las escrituras, que conocían la revelación, no la creyeron. Todo porque nació de un carpintero. Todo porque esperaban tal vez a un rey imponente, militar, con lujo de detalles, con gloria, con una cantidad de cosas como estaban acostumbrados los reyes de la época, para poder libertar al pueblo de la esclavitud de Roma. Pero no comprendieron las profecías, no comprendieron que un niño nos había nacido y que un hijo nos había sido dado para que fuera llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se describía el nacimiento de Cristo y se describía su reinado a la vez. Pero también estaba profetizado en Isaías 53 que sufriría, pero que vería el fruto de su aflicción, el cual somos nosotros los creyentes, el fruto de la aflicción de Cristo en la cruz. Eso no lo pudieron entender. Pero ahora vamos a ver las reacciones positivas. Y para eso vamos nuevamente a Lucas, al texto que predicamos hace 8 días, pero para resaltar algunos aspectos que no habíamos visto o que no habíamos profundizado. Vamos a Lucas capítulo 2. Y miremos las reacciones positivas. No pierdan de vista Mateo 2 porque vamos a encontrar las reacciones positivas. En Mateo 2:2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. ¿Quiénes dijeron eso? Los magos de oriente. O sea, gente que ni siquiera era del pueblo de Israel. Entendieron la señal, vieron la señal de la estrella, comprendieron que esa señal era única y exclusivamente de un rey y que ellos venían a adorarlo. A diferencia de lo que Herodes hizo, que se sintió turbado y toda Jerusalén con él, estos magos venían a adorar al Señor. En el versículo 11 de Mateo 2 dice lo siguiente, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. ¿Y cuál fue la reacción? 3 cosas, dice ahí, o 4. Primero, se postraron, lo adoraron, abrieron sus tesoros y dieron ofrenda. Oro, incienso y mirra. Y el oro tiene un significado muy especial, porque solamente se ofrendaban oro al que era considerado rey. Si notan, o sea, que ellos fueron consecuentes.
¿dónde está el rey de los judíos? Y por eso le brindaron oro. Ahora también tiene que entender, iglesia, que al darle oro, incienso y mirra, el oro era valioso, el incienso también y la mirra era costosa. Recuerden que el Señor tuvo que huir con sus padres a Egipto. Y la pregunta es, ¿de qué iban a vivir en Egipto si José era carpintero, tenía su trabajo y su fábrica de muebles en Nazaret? Y estando en Belén, regresa a Jerusalén y tiene que huir a Egipto. ¿De qué iban a vivir? Pues de esas ofrendas que le trajeron los magos. Si notan cómo el Señor usa todo con un propósito específico, porque no sabemos cuánto tiempo estuvo el Señor en Egipto. Lo que sí sabemos es que estuvo un buen tiempo allá, y esto fue vital para el sustento de él y la familia. Ahora bien, ahora sí vamos entonces a Lucas capítulo 2 y vamos a ver otras reacciones. Pero no perdamos la perspectiva de los magos de Oriente. Cuando le vieron, se postraron, lo adoraron y ofrendaron. Esto nos indica que la misma ofrenda tiene también, está inmersa en lo que es la adoración. La gente cree que en las iglesias la adoración es cuando cantamos. No, la adoración es todo lo que se hace en la iglesia. La lectura de la palabra adora y honra al Señor. El exponernos a la palabra lo honra. El cantar salmos, himnos, cánticos espirituales lo honra. El obedecer su palabra lo honra. Las ofrendas lo honran. Todo forma parte de la adoración. No es que las ofrendas una cosa, la lectura otra cosa y los himnos es la adoración. No, el solo hecho de venir al día del Señor ya lo estamos adorando porque nos estamos sujetando a su bendita voluntad de estar congregados en el día del Señor. Ahora miremos las reacciones en Lucas capítulo 2 y observen el versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis. Claro, ellos vieron un estruendo, dice que los rodeó un resplandor, tuvieron gran temor. Pero ese temor es el que es bueno, el temor al Señor en el sentido reverencial. Y por supuesto de quedar impactados de que un ángel se les presentara. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Mientras que en Mateo leíamos que Herodes y toda Jerusalén se turbaron, el mensaje del ángel es noticias de gran gozo para todo el pueblo. ¿Cuáles eran? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Nuevamente, este texto nos muestra la relación que hay entre el nacimiento y el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque dice, hoy ha nacido en la ciudad de David un niño. Solamente un niño, no, un Salvador, que es Cristo el Señor. Verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Miren, los ángeles quedaron impactadísimos porque ellos sabían adorar a Dios allá en el reino de los cielos, de hecho lo adoran. Pero es que ni los ángeles se imaginaban que el mismo Dios se podía encarnar en un niño. Y quedaron impactados, tan impactados que vino una multitud de ellos alabando al Señor. Hasta los ángeles alabaron el acontecimiento del nacimiento del Mesías, que había nacido no por causa de los ángeles, sino por causa de los hombres. Entonces aquí vemos a los magos de Oriente adorándolo, postrados, a los ángeles del Señor alabándolo. Y sabemos que los ángeles de Dios aún cubren sus ojos de la presencia del trono, de ver la majestad de Dios, de estar en la presencia de Dios, que tienen que cubrirse con sus alas los ojos para no perecer. Miremos el versículo 14.
Gloria a Dios en las alturas. Qué expresión. Ese fue el primer himno de alabanza. Y hemos cantado muchos himnos hoy navideños y hace 8 días también que están basados en ese solo versículo. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Veamos el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y esa palabra manifestado también la expliqué hace 8 días, pero la quiero volver a recordar, que está en Timoteo, en Timoteo, que dice del misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Eso era un misterio, visto por los ángeles. ¿Sí? Algunos dicen, no, es que ahí no dice que Dios, no, Él. Bueno, quien sea que se haya manifestado en carne, solamente tendría tres opciones. O era un hombre, o era un ángel, o era un demonio. Pero al ver el texto, pues no es ninguno de los tres, porque ¿qué misterio hay que un hombre vea a otro hombre encarnado? O sea, manifestado en carne. Entonces eso no es ningún misterio. No hay ningún misterio que yo vea a mi hermano Robinson, a mi hermano Jesús. ¿Qué misterio hay que un hombre vea a otro hombre? Y si fue un ángel, ¿qué misterio habría que un ángel viera a otro ángel? De ninguno. Y si fue un demonio, ¿será que un demonio fue recibido arriba en gloria? Pues por supuesto que no. Entonces, si no fue un ángel, ni fue un hombre, y menos un demonio, ¿quién tuvo que haber sido? Dios. Dios encarnado. Y eso fue un impacto también para los ángeles, para los pastores y para los magos de Oriente. Pero mire lo que dice el versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Y qué pasó? Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. O sea, ¿cuál fue la respuesta positiva? Los magos de Oriente se postraron, lo adoraron y ofrendaron. Los pastores se maravillaron. Los ángeles del cielo alabaron a Dios por el acontecimiento. Y todos los que oían el testimonio de los pastores quedaban maravillados. Y la pregunta para nosotros es, ¿Cristo ha maravillado tu vida? ¿Te has maravillado tú con la vida de Cristo? ¿Cuál es el impacto que Él ha generado en tu vida? ¿O simplemente lo celebras como una Navidad con luces, colorines y papás noeles? ¿Sí ves la diferencia entre una fantasía no bíblica? Y no estoy diciendo con eso que tener luces sea malo, no, sino cuál es el propósito de la Navidad. Es comprender el nacimiento de Cristo apuntando hacia la cruz del Calvario. No podemos separar esos dos eventos nunca, porque a eso vino Él, a morir por su pueblo, a morir por los pecados de sus escogidos, a morir por sus ovejas, a morir por su iglesia, a eso vino. Entonces, siempre que pensemos en el nacimiento de Cristo, tenemos que pensar en su muerte y en su resurrección, para luego poder pensar en la cuarta estación, que es la segunda venida de Cristo, cuando viene por su iglesia. Entonces se maravillaron, glorificaron, alabaron, adoraron, se postraron, y esa debe ser la actitud de un verdadero creyente, maravillado ante la palabra del Señor. ¿Recuerdan ese salmo precioso? Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra. Pero hay otros eventos que no leímos, pero los vamos a contemplar hoy. Y quiero que me acompañen ahí mismo en Lucas, al versículo 19, con respecto a la madre terrenal de Cristo. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Tú y yo guardamos estas cosas en nuestro corazón, las meditamos, meditamos en la palabra del Señor. ¿No dice acaso el Señor en Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, medita en la palabra del Señor de día y de noche, medita, escudriña las escrituras, medita en ellas, porque si guardas la palabra de Dios, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el propósito y el ejemplo que María daba. Guardaba todas esas cosas en su corazón, meditándolas en su corazón. Verso 20, y volvieron los pastores que glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Aquí también encontramos otra aplicación para nosotros. No somos pastores de ovejas, ¿cierto? Pero tenemos la responsabilidad de predicar y de enseñarle a otros todo lo que hemos aprendido y todo lo que se ha guardado en el corazón con respecto a la palabra del Señor. Es obligación de todo creyente compartir el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Pero vamos hasta el versículo 29. Bueno, voy a leerles desde el 25 para entrar en contexto. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, verso 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Este hombre reconoció en ese bebé de 8 días de nacido, porque lo llevaron al templo para circuncidarlo, que era el Salvador, el ungido del Señor, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. O sea, reconoció que era para todos los pueblos, para todas las naciones. ¿Recuerda la promesa de Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el versículo 32, luz para revelación, ¿a quiénes? A los gentiles, a usted y a mí. Luz les resplandeció, ¿sí? A los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y nuevamente José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de Cristo. Y por si fuera poco, en el versículo 34 se nos narra en el 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. O sea que se había casado hacía 91 años. Y en esa época las mujeres se casaban más o menos a los 15, 16 años de edad. O sea que podemos decir que ella tenía más o menos unos que 110 años. Tenía esta mujer. Pero dice, la palabra profetiza. ¿Haz que profetizaba el futuro? No. Se le llama profetiza porque mire lo que dice la palabra de Dios. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. ¿Qué hacía? Sirviendo de día y de noche. ¿Con qué? Con ayunos y oraciones. Ese era el ministerio de esta mujer. Y el Señor le concedió el privilegio de también ver al Salvador. Qué hermoso.
Pero quiero finalizar con el texto que expresó Simeón a los padres del Señor Jesús, a sus padres terrenales. Verso 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y aquí es donde me quiero detener los últimos 5 minutos. Y voy a recurrir a un sermón que prediqué hace un año respecto a este solo versículo, a manera de resumen, por supuesto. Pero es que hay mucha gente que no tiene este sentido de la Navidad. Cristo no solamente vino y no solamente nació para que cada año lo sigamos viendo como el niño, y luces y colores, y se repite cada año lo mismo. No, ya sabemos que no podemos separar el evento del nacimiento de la cruz. Pero, ¿qué me dice ese texto? La gente que celebra la Navidad tiene conciencia de esto, de que ese nacimiento de Cristo también tenía el propósito de ser para caída de muchos y levantamiento de muchos, y para señal que será contradicha. Entonces, a manera de resumen, voy a recurrir a ese sermón que prediqué hace un año, con respecto a este versículo. Lo repito, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Mateo 21, del 44 al 46 dice lo siguiente, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Y gracias, hermanita. Ahora también quiero que lo verifique con 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los gentiles muchas veces el nacimiento de Cristo o la Navidad es una locura. Tanto así que le contaba yo a la iglesia esta mañana en el estudio bíblico, que ayer o antier vi una noticia en donde un hombre dio una conferencia en España y al despedirse de los asistentes les dijo, bueno, que estén muy bien, muchas gracias por todo, feliz Navidad. Y se le acercaron unos y le dijeron, no vuelva a decir eso, porque puede ofender a muchas personas aquí. Una señal contradicha, ¿sí? Esos van a tropezar. Y si no tropiezan ellos, esa misma piedra los va a desmenuzar, como está escrito en Mateo. Y primera de Pedro 2, 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces también tenemos que explicarle a la gente y a nosotros en nuestras familias que Cristo no solamente vino para que lo celebremos cada año y menos de la manera como se celebra, ¿no? Con fiestas, parrandas, licor, borracheras, depresiones, accidentes, porque ocurren una cantidad de cosas en nombre de la Navidad, pero por no comprender el verdadero sentido de ella. Pero también este niño Jesús vino para hacer levantamiento de muchos, pero también caída de muchos. Y solamente me voy a detener ya los que son, de los que hablan que son levantados, hemos sido levantados, pues los que hemos sido convertidos y hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe.
Pero para los que no, solamente les quiero decir esto. ¿Quiénes son los que caen debido a Cristo? Primero, los sostenedores de la tradición de hombres. El mismo Cristo lo dijo de esta manera. Fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Otros, hemos puesto cargas que ni siquiera nosotros hemos podido cumplir. Ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir con todas estas cargas que la tradición de los hombres ha colocado sobre las personas. Los que citan los dichos de los rabinos, o los que han cambiado o han suprimido el verdadero significado de la palabra de Dios, o los que la han alterado. Entonces, los que son tradicionalistas de hombres, porque una cosa es la tradición de la palabra del Señor, la tradición de los apóstoles de Cristo, pero no de los que hoy dicen ser apóstoles. No hay más apóstoles. Los únicos apóstoles están en la Biblia. Porque es que para ser apóstol se requerían cosas esenciales. Primero, haber sido enseñados directamente por Cristo. Segundo, haber sido testigos de la resurrección de Cristo, testigos oculares. ¿Cuál apóstol de hoy día cumple con esos requisitos? Ninguno. Eso no es verdad. Están tergiversando las Sagradas Escrituras. Pero también los externalistas, los que se preocupaban únicamente por el lavatorio de manos, de platos y de vasos, o sea, por todo lo externo, a lo cual Cristo les dice que colaban del mosquito, pero tragaban el camello. Les dice Cristo, necios, ciegos, ustedes cuelan el mosquito y tragan el camello, sepulcros blanqueados. Cristo barrió todo el imperio del externalismo. Ay de vosotros, decía, escribas y fariseos hipócritas. Y usted puede ver eso en Mateo 23, en varios versículos. Ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros, que hacéis esto y no hacen esto, que hacen esto y no hacen esto. Ay de vosotros. O los que se creen justos. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? ¿Cuál salió justificado de allí? El publicano que dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. O los sabios, todos los abogados, los doctores de la ley, los escribas, que no le pudieron responder a Cristo esa pregunta. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Pero también en las iglesias encontramos los que se comportan como saduceos, escépticos. Los saduceos no reconocían la resurrección, no creían en la resurrección. Los fariseos sí. La historia de la mujer con los 7 esposos reflejaba el corazón de los saduceos. ¿De cuál de ellos en el reino de los cielos será ella esposa si tuvo 7 esposos? De a uno en uno, pero tuvo 7. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? En el cielo serán como ángeles del Señor, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Pero ¿para quiénes fue levantado el Señor? Para quienes han caído, pero han reconocido su caída. ¿Te lamentas por haber caído en pecado? Él será tu levantamiento, porque Él no puede levantar a los que no han sido humillados. ¿Estás consciente de estar abajo y de necesitar de Cristo? Entonces Él te va a levantar. ¿Te has arrepentido de tu pecado? Él te va a levantar. ¿Te ha traído el pecado consecuencias, enfermedades y caídas? ¿Y reconoces tu condición delante de Cristo? Entonces el Señor está dispuesto a levantar tu vida. En 1 de Pedro 5:5 dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y culmino con una señal que será contradicha. El Señor Jesucristo es una extraordinaria señal y es la única señal que se conoce que haya sido contradicha, como ninguna otra. Porque Él es una señal del amor divino, ya que en la cruz del Calvario se refleja la máxima expresión del amor al morir por nuestros pecados y la máxima expresión de justicia al entender que no quedará inocente el culpable. Luego, para poder ser inocentes ante el Señor, tenemos que estar bajo Cristo, que aceptó la culpa por nosotros. Pero el que no tiene a Cristo como juez y abogado y salvador, va a tener que dar cuentas por sí mismo ante Dios. ¿Y qué hombre o qué mujer
podrá pararse ante Dios a decir cómo se va a justificar delante de Dios, sino únicamente a través de Cristo. Los seres humanos tenemos señales que no contradecimos. Sabemos que la señal del arco iris representa el invierno o la lluvia o simplemente el pacto de Dios de no volver a inundar la tierra con un diluvio. O la señal del sol o la luna. De acuerdo al sol o la luna se saben qué clima vamos a tener, qué tiempos, cosechas, etcétera. Pero ¿cuántos han rechazado la señal más grande que ha sido Cristo? Cristo ha sido una señal contradicha. ¿Y saben por qué? Porque Él es el heredero. Y por eso en la parábola de Mateo 21 decían los labradores, venga, matémoslo porque ese es el heredero de todo. Quedémonos con todo lo que Él tiene y quitémosle a Él porque es el heredero, venga, lo matamos. A Él hay que eliminarlo. Hay que eliminar a un individuo como este de la faz de la tierra. ¿No fue lo que dijo Caifás? Es mejor que muera este por la nación y no que la nación muera por él. Él no lo dijo en el sentido bueno, lo dijo en un sentido malo, pero lo que no sabía es que se estaba cumpliendo el decreto de Dios, de que uno iba a morir por su pueblo. Dios llega al clima de su benevolencia y el hombre exhibe el clima del odio mortal. Cristo fue la señal de la justicia divina. Cristo es la señal de la comunión del hombre para con Dios. Cristo es la señal de la simiente elegida. Él es la simiente de la mujer. Él es la cabeza del pueblo bajo el pacto y esa es la base principal por la cual se le hace oposición. Pues la serpiente tiene que odiar siempre a la simiente de la mujer. Por eso dice Génesis 3:15 que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza, pero la simiente de la serpiente le morderá el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo es el representante de lo santo, de lo que es nacido de nuevo, de lo que es espiritual. Él es la señal de los elegidos de Dios. Por eso la mente carnal que no conoce ni ama a Dios, cuando percibe a Cristo y a su evangelio, de inmediato agita la profundidad de su malevolencia para acabar con Cristo si le fuera posible. Nunca acabarán con él, por supuesto. Pueden contradecir el evangelio, pero Cristo levantará a su pueblo y ciertamente provocará la caída de los enemigos. Y culmino con 2 o 3 citas bíblicas cortas que dice así. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y por último, segunda de Timoteo 2:25 y 26, que dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí está hablando de los que se oponen, pero ¿cómo nos manda la palabra que tratemos a los que se oponen? ¿Con violencia? No. Dice que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen. ¿Cómo los podemos corregir? Simplemente predicándoles la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos. No se ponga a filosofar con ellos. No se ponga a tratar de que es que mi testimonio y que mi Dios me cambió. Sí, el testimonio es bonito, pero lo que convierte es la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, se convertirán por la locura de la predicación. Entonces usted limítese a predicar la palabra del Señor, hable la palabra del Señor, lea la palabra del Señor a los que se oponen y deje los resultados en manos de Dios. Porque dice aquí claramente, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Sí notan?
¿Y qué dijeron los judíos ante el testimonio de Pedro cuando compartió el evangelio en la casa de Cornelio? De manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. Entonces miren lo hermoso, Dios nos ordena que nos arrepintamos, pero Él es el que concede el don de arrepentirse. Amén, hermanos. Oremos. Oh bendito y soberano Dios y Salvador Jesucristo, quedamos siempre asombrados. Uno, por la magnitud del evento que desde Génesis 3:15 fue profetizado o fue establecido, que la simiente de la mujer aplastaría a la simiente de la serpiente. Y luego leímos que el profeta Isaías, inspirado por ti, profetizó tu nacimiento de una virgen, pero también que ese niño nacería para ser un rey eterno. Pero también aprendimos por las escrituras que nacerías en la pequeña provincia de Belén, la ciudad de David, para que la escritura se cumpliese en todo aspecto y con toda precisión. Y para ello, Señor, inclinaste el corazón del César a que hiciera un censo para que se cumpliera tu profecía. Y luego vimos la reacción que ha causado el nacimiento de Cristo, el impacto que ha causado. En algunos causa temor, pero un temor de terror, no el temor de Dios que es edificante. Se turban ante el nombre de Cristo y aborrecen el nombre de Cristo. Es la maldad del ser humano, Señor, que en un tiempo la tuvimos también nosotros en la misma naturaleza, pero que por tu gracia, tu misericordia y tu favor te ha placido, conforme a tu soberana voluntad, el otorgarnos el don de la fe para creer y el don del arrepentimiento para confesar nuestra maldad y nuestros pecados. Y Señor, perdónanos cuando hemos malinterpretado cómo se debe celebrar bíblicamente la Navidad. Perdónanos cuando muchos hermanos y hermanas se dejan seducir por el ambiente de la Navidad que no es bíblico. Perdónanos porque aún hay hermanos y hermanas que se frustran tanto por no poseer los recursos económicos de cómo celebrar una Navidad cuando vemos claramente que esto no es necesario. Perdona también a esta humanidad que como señal contradicha se celebra la Navidad como si el Papá Noel fuera el artífice principal de la Navidad. Pero hoy comprendemos que no podemos separar este evento de la cruz del Calvario y mucho menos de la resurrección de Cristo y mucho menos del evento que esperamos todos los creyentes, que es tu segunda venida, cuando vengas por tu iglesia y la presentes ante el Padre sin arruga y sin mancha. Señor, ten misericordia de los que contradicen la señal más grande de amor, de justicia y de salvación. La única señal que existe para que el ser humano sea salvo, porque no nos ha sido revelado ningún otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino únicamente el nombre de Cristo Jesús, y porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Ahora, Señor, permítenos ir con paz, pero también con el deseo de compartir las buenas nuevas de salvación con los incrédulos, con los inconversos, con los opositores. Pero permítenos hacerlo con mansedumbre y con templanza, con misericordia como la tuviste con nosotros, por si quizás tú les quieras conceder arrepentimiento para vida. En Cristo Jesús te damos muchas gracias por todas las bondades que has tenido para con nosotros durante este año 2025. Y Señor, sabemos que aunque un cambio de año no cambia corazones, sí nos permite evaluar qué cosas hicimos y qué cosas dejamos de hacer que deberíamos haber hecho. Enséñanos a ser siervos útiles, no siervos inútiles que únicamente hacemos lo que se nos manda a hacer, sino que seamos siervos útiles, pero especialmente
en el reino de los cielos, que está expresado y representado en cada verdadero creyente y en la iglesia como cuerpo de Cristo. Sean para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amada iglesia, que la gracia, la misericordia y el favor de Dios les acompañen hoy y siempre.